En cuanto a la introducción, los tumores de tipo de estroma gastrointestinal, los más conocidos como GIST, son básicamente lesiones subepiteliales, malignas, que principalmente se encuentran en el tracto gastrointestinal y bajo una orden en donde va estómago, esófago, intestino delgado y colon. Normalmente se creen que los GIST se originan en células intersticiales de Cajal, que son células de marcapaso de movimiento, que son los que básicamente hacen el impulso eléctrico a través de los marcapasos, el BER, que es el Basic Electrorhythmic, ¿no? Y que dice que normalmente alrededor de eso existe gran componente inflamatorio y eso puede producir fenómenos de crecimiento anormal. Los GIST son causados en gran medida por mutaciones oncogénicas en el receptor de la tirosina quinasa, más conocido como KIT, y el receptor del factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que es el PDGFR-alfa. Los GIST no se clasifican como benignos o malignos básicamente, sino que se estratifican según riesgos. Ese es un concepto muy importante. Y se estratifican como criterios de riesgo maligno, de grados muy bajo, bajo, intermedio o alto, que básicamente representan cambios estructurales en su ADN y en cuanto a los cambios de mitosis que puedan presentar en la histopatología. El riesgo metastásico de los GIST aumenta según el tamaño del tumor, independientemente del recuento mitótico. La resección quirúrgica es el enfoque principal para el tratamiento de los GIST localizados. A pesar de la resección completa, la recurrencia postoperatoria ocurre más o menos entre un 40 y un 50% de todos los pacientes con GIST. Generalmente, esta gráfica que representa el trabajo de Sanjen, que es un japonés, en donde te dice las dos cuestiones muy importantes en el manejo de GIST, que es saber tamaño. El tamaño con posibilidad de metástasis. Entonces, en este porcentaje se ponen la cantidad de mitosis que pueda tener en relación al tumor y básicamente a la relación de porcentajes como un indicador prevalente, ¿no? Entonces, es muy conocido que lesiones que van por encima de los 10 ya tienes una alta tasa de metástasis cerca del 80-90%. Igual los tumores que van de 5 a 10 tienen una tasa promedio de entre 35 y 45% y de los 2 a 5 centímetros un promedio entre 5 a 12%. Los diagnósticos diferenciales es muy importante. Hay que tener en cuenta que básicamente los tumores estromales o los GIST básicamente son hallazgos más que nada de tipo endoscópico. Y generalmente uno hace una sospecha ya de un diagnóstico de la posibilidad de encontrar un GIST básicamente cuando el paciente presenta melena, ¿no? Pero básicamente el orden representa el 60-70% de encontrarlo bajo una visión endoscópica y interesante de 5 a 15% en pacientes que han fallecido en diferentes tipos de autopsias. Entonces es muy importante siempre diferenciar si la lesión endoscópica es primaria de estómago o es extraluminal. Entonces, y cuando uno piensa extraluminal, generalmente hemos puesto el orden de frecuencia, siempre hay que tener muy claro y a descartar de que pueda ser una lesión de tipo varicial, de que pueda ser un páncreas ectópico o que pueda ser diferentes tipos de tumores, incluidos básicamente el GIST o cánceres de tipo subepiteliales que básicamente simulan como lesiones de tipo Bormann, ¿no? Leiomiomas, schwannomas o también lipomas, ¿no? Es muy importante que una vez catalogado los GIST, estos GIST sean sometidos a inmunohistoquímica. Los GIST deben diagnosticarse mediante análisis básicamente inmunohistoquímico, que incluyen evaluación de kit CD34. Actualmente, por ejemplo, cuando uno hace un diagnóstico de lesión GIST y uno toma una biopsia, ya sea por endosonografía, ahora ya existen los paneles kits inmediatos donde tú puedes mostrar inmediatamente si existen marcadores específicos en muestra viva, ¿no? Para ya después pasar a inmunohistoquímica y tratar de no pulsar en más de 3 o 4 veces. Es muy importante también saber de que las pruebas de diagnóstico por imágenes, incluida la ecografía endoscópica, la tomografía computarizada,
son útiles para los diagnósticos diferenciales, sobre todo cuando uno sospecha de problemas de tipo vascular. En la actualidad, la endosonografía con aguja de aspiración fina, FNA básicamente, es una de las pruebas del gold estándar para el tratamiento y diagnóstico de lesiones preoperatorias. El uso de la endosonografía es clave para la intervención temprana de los GIST, ¿no? En la epidemiología, básicamente, los GIST se encuentran básicamente en la edad media, casi no existe diferencias entre hombres y mujeres, y básicamente el diagnóstico se presenta en la sexta década de la vida y tiene una aparición de 6.8 a 14.5 casos por millón de individuos por año. Este es un orden muy importante para poder estimar. Los GIST básicamente se presentan en estómago, 51%, intestino delgado 36%, colon 7%, recto 5% y esófago 1%. Los principales tipos morfológicos de GIST son del tipo de células fusiformes, que representan casi el 70% de todas las lesiones, y los tipos de células epiteliales con 20%. Es muy difícil a veces diferenciar histológicamente las variaciones entre leiomiomas y neuroinomas. Y también existen otros tumores de tipos mesenquimales que representan menos del 10%. A veces las distinciones básicas de HE, de hematoxilina y eosina, no ayudan mucho para poder determinar qué tipo de lesión epitelial es, y por eso se utiliza actualmente todo lo que es la inmunotinción. Es muy importante tener la posibilidad para KIT, el CD34, y si el tumor es negativo, el KIT CD34, la desmina y la S100 son pruebas adicionales que incluyen la tinción 2.1, los cuales determinan exactamente el grado de malignidad o no de la lesión subepitelial. En esta gráfica, por ejemplo, es básicamente cuando tú tienes ya el KIT positivo, de frente ya sabes que es un GIST. Pero si el KIT es negativo, y básicamente le vas a pedir al patólogo, porque son pruebas que necesitas para hacer un seguimiento de los pacientes, CD34, el 2.1, gen de mutación KIT, eso ya se hace en Lima, CD34, el gen de mutación, y con eso puedes uno determinar si te acercas más a un leiomioma, cuando tienes desmina positiva, el S100 negativo, o es un schwannoma, cuando tienes positivo el S100, desmina negativa, o son otros tipos de tumores cuando todo sale negativo. Los síntomas más comunes de GIST son sangrado gastrointestinal, incluyendo melena y hematemesis, dolor abdominal y distensión y malestar. Entonces, eso va a depender del tipo y del tamaño de la lesión. Existen entre 15 y 30 de los pacientes con GIST que son asintomáticos y que básicamente se encuentran en la autopsia y post-mortem. También existe un nuevo concepto que se están determinando, que son lesiones muy pequeñas, que eso hay que verlas bien siempre en los exámenes endoscópicos, que son los famosos GIST microscópicos, ¿no? Y que son lesiones, o los famosos mini GIST, que le llaman, ¿no? Que básicamente son lesiones que están por debajo de 1 centímetro, entre 0.8 milímetros, ¿no? Y que está asociado mucho a pacientes que han tenido gastrectomía por un adenocarcinoma. Esto, por ejemplo, es muy importante. Yo siempre veo que estos son los conceptos de básicamente semiológicos endoscópicos cuando ustedes encuentran una lesión elevada. Básicamente, cuando encuentran una lesión elevada, lo primero que tienen que definir es la superficie, los bordes que son irregulares, si tiene ulceración y tamaño. Si todo esto se presenta en un paciente, tengan la seguridad de que están ante un cuadro de malignidad. Por ejemplo, en la figura A, observan una lesión que tiene completamente color diferente a lo que se observa en la mucosa adyacente, y básicamente, solamente por ese hallazgo y básicamente por el tamaño, básicamente uno puede determinar que puede estar ante un lipoma, ¿no? En las imágenes siguientes ves la estructura y básicamente lo que uno trata de utilizar. Yo básicamente cuando encuentro una lesión submucosa o una sospecha de elevación de la mucosa, yo sí uso mucho endosonografía de tipo radial, porque te permite ver en 360 sin básicamente la deformación que te puede dar un endoscopio de tipo lineal, ¿no? En las figuras, y muchos juegan las fases hipocoicas y hipercoicas para poder determinar, y las capas de donde básicamente se van a encontrar. Por ejemplo, en la fotografía número C ven una lesión quística, ¿no? En la fotografía E ven una compresión vascular, ¿no? Y en la G, básicamente, cuando encuentran un poco ya de racimos endoscópicos y básicamente localizados en el fondo o hacia curvatura mayor en cuerpo alto,
siempre van a tener la posibilidad de que tengan ante un problema de varices gástricas y como se representa en la figura 8, donde vas a encontrar como si fueran múltiples lesiones adjuntas, que básicamente es un signo patognomónico de lesión varicial. La endoscopia es el método, yo creo que ahorita diagnóstico exacto, es uno de los métodos más importantes que se presenta para su alta resolución, altas frecuencias. La capa de las paredes gastrointestinales de la que se origina es muy importante. Es básicamente poder tomar es como cuando uno toma fotos y toma 20 fotos y escoge la mejor. Eso es lo que haces en endoscopia, ¿no? Tratar de poder delimitar exactamente las capas que uno tiene, ¿no? Y básicamente ver mucho la ecogenicidad de lo que uno está viendo como masas anecoicas o diferentes tipos de lesiones de tipo vascular, ¿no? Como en el Doppler. Y este es un cuadro que es uno de los cuadros que más me gusta, que siempre lo deben tener presente este cuadro, porque este cuadro te permite ver los diferentes tipos de capas y básicamente por porcentaje saber qué cosa es lo más frecuente en cada capa. Cuando uno tiene básicamente en la segunda capa muscular, ¿ya? Tiende a tirar más a ciertos tipos de lesiones, ¿no? Como puede ser varicial, que puede compartir la tercera capa, o linfangiomas quísticos, ¿no? Pero también puede tener lesiones de tipo malignas, linfomas o cáncer, ¿no? O diferentes tipos de lesiones que pueden estar infiltrando, ¿no? Entonces eso básicamente lo ves entre la segunda capa. La tercera capa sí tiene un solo actor, que básicamente es la grasa, que viene a ser el lipoma. La cuarta capa es la capa más importante para la tipificación de las lesiones, en donde van a encontrar básicamente GIS, leiomiomas, schwannomas, ¿no? Y la quinta capa, que básicamente ya no pertenece mucho a lesiones de GIS, pero es importante determinarla por qué. Porque básicamente vas a pensar todo lo que se produce extraintestinal, ¿no? Compresiones, órganos adjuntos, aneurismas, tumores que comprometen, ¿no? Y en esas capas, por ejemplo, es muy importante que puedan determinar los niveles, ¿no? Básicamente lo negro siempre representa lo enocoico, lo intermedio, lo hipocoico, ¿no? Lo más claro que viene a ser como el plomizo, que puede ser hipercoico, y básicamente el hipercoico que es todo blanco, ¿no? Es una muy buena lámina que te ayuda mucho para poder entender las capas, las lesiones, las estructuras y los colores que uno presenta, ¿no? Las características típicas de las imágenes es básicamente, por endoscopia en GIS, es básicamente una masa sólida hipocoica. La endoscopia puede discriminar con precisión, sospecha de GIS, masa sólida, y descartar y diagnosticar cuestiones diferenciales como lipomas, quistes y varices. Esto, por ejemplo, acá es una lámina que me parece espectacular, porque te determina básicamente lo que tú encuentras comparado con la inmunohistoquímica, ¿no? Y acá encuentras diferentes tipos de lesiones. Una de las más importantes es el marcador de SMINA para poder determinar si es que tienes una alteración o no en la parte como progresión y como pronóstico para los pacientes, ¿no? Hay diferentes tipos de muestras de tejido tumoral. Básicamente lo que se presenta actualmente es la endosonografía con punción, con FNA. Y unas cuestiones que ahorita le voy a mostrar, que es una cuestión que hemos realizado bastante nosotros, cuando a veces teníamos el endosonógrafo que se malograba y decíamos, ¿qué hacemos con una lesión que queremos hacer un muestreo de tejido, ¿no? Entonces, miren, esta es una lesión, por ejemplo, que nos llegó hace poco. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa ven ahí? Es una lesión protruida, con ulceración, con cambio de decoloración, y que el paciente presentó llegó con 8 gramos de hemoglobina. Entonces, lo he tenido que sacar del teléfono porque se me ha desconfigurado un poco el sistema. Entonces, eso te permite determinar y decir, oye, a este paciente con ese tipo de lesión, ¿qué hago? No, bueno, lo primero es parar el sangrado y que netamente las lesiones que sangran grandes generalmente son leiomiomas, siempre hay que descartar leiomiosarcoma, hacerle un estudio de biopsias y para poder determinar exactamente qué es lo que se debe hacer, ¿no? Entonces, miren acá la lesión. Realmente es muy importante determinar dónde están las zonas de ulceración para ver si existe por ahí vasos y uno darle un tratamiento, ¿no? El tratamiento va desde básicamente el argón plasma o el uso de clips momentáneos, ¿no? La adrenalina funciona parcialmente. Yo prefiero no usar adrenalina porque me puede parar inmediatamente y pensar de que
pensar de que, ¿cómo se llama? Pasan unos minutos más, o le das de alta el paciente, pasa el efecto de vasoconstricción y te vuelve a sangrar, ¿no? Y en estos casos, ya por el tamaño, entran básicamente a dos tipos de tratamiento, ¿no? Podría entrar un tratamiento endoscópico, que ahora les vamos a mencionar, o un tratamiento quirúrgico, ¿no? Vamos a ver acá. Por ejemplo, una lesión que tuvimos. Miren el tamaño de la lesión. Generalmente cuando uno hace la vía endoscópica y dices, ¿qué voy a hacer con este paciente? Ingreso, veo una lesión. Yo lo primero que trato es de mover la lesión para ver si se mueve o no se mueve de lado. ¿Por qué? Porque en este caso yo tenía que tomarle una biopsia y descartar, lo primero que tenía que saber bien claro es que no sea un vaso. Porque si voy a hacer un tratamiento ahí y es una varice o es un aneurisma que puede estar por debajo comprimiendo, imagínense lo que puede pasar, ¿no? Entonces, me acuerdo que en este caso, miren lo que hacemos para tomar biopsias en caso de que no tengan endosonografía. Hacemos con el needle knife, le damos 30 watts de presión, le damos un efecto 2 con el equipo RB y comenzamos a abrir desde arriba hasta abajo. Siempre empezamos en forma perpendicular a la lesión porque es más fácil el manejo del needle knife. Y vamos abriendo, miren, vamos abriendo con el needle knife y llegamos y vamos palanqueando con el needle knife hacia un lado como para ver exactamente para no ir abriendo por gusto y ya ven que la lesión se encuentra abajo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Miren la lesión, ¿no? Miren cómo separo. Esa es una técnica que se hace a veces como full thickness, que la hacemos, pero en este caso la queríamos hacer para tomar biopsias. Esto lo venimos haciendo desde hace muchos años nosotros y acaba de salir una publicación del GE, ¿no? Me han ganado por no publicarlo, porque teníamos eso, ya venimos haciendo cerca de 12 años ese procedimiento. Miren, y pones la biopsia, si quieres vas separando con los pliegues, abres la biopsia como si estuvieras debridando como la parte quirúrgica, como hacen los cirujanos, y tomas muestras. Ahora, es súper bueno esta técnica, ¿por qué? Porque para el patólogo, porque el patólogo tiene una muestra grande de la lesión, ¿no? Entonces tienes un tejido, ¿no? Entonces, vamos debridando, ¿no? Entonces, en caso, por ejemplo, de que vean que me está sangrando, generalmente los sangrados siempre van a ser a los costados del corte, proximal o distal. Entonces, por ejemplo, me hemos sangrado, ahí comienzo a limpiar un poco, pinzo, miren, y esto es lo que utilizamos en el equipo de Olympus, ¿no? Para poder, quemar la lesión y tener un diagnóstico más preciso. Es un buen método como para que se pueda hacer mientras que adquieran el endosonógrafo, ¿no? Se me cortó acá. Y esto es lo que este es lo moderno ahorita en endoscopía intervencionista, que es el famoso full thickness resection. ¿Qué cosa significa? Es encontrar la lesión, tiene ciertas indicaciones sobre todo por el tamaño. Cuando son lesiones por más de 3 o 2.5, siempre el riesgo es mayor de complicaciones, básicamente hemorragia y perforación. Y esto es básicamente cuando ya ustedes están seguros de que es una lesión que no tiene compromiso metastásico. Y se procede siempre a hacer como si fuera una incisión submucosa, no es nada complicado, es marcar los bordes y comenzar a disecar y comenzar a retirar la lesión para que después pueda tener el histopatólogo una mayor definición en el diagnóstico. Muchas gracias por su atención.